Y Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarlos. Arcanis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días para ti. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tigo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes y opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Bueno, hemos comentado con ustedes que el círculo se cierra y hablamos de las sanciones y medidas contra funcionarios venezolanos para conseguir que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. Amanecemos con la información según la cual un exfuncionario venezolano se declaró culpable en caso de corrupción en los Estados Unidos. Él estaba vinculado a Petróleos de Venezuela. César Rincón, ustedes recordarán, quien se desempeñó como gerente general de Baribén, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos, se declaró culpable ante el juez del distrito Kenneth Hoyt en Houston, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hoy también falló que Rincón debe pagar $7 millones, el monto de sobornos que aceptó haber cobrado. Dijeron los fiscales, el exfuncionario será sentenciado el 9 de junio. Hay que decir que estamos hablando de una investigación según la cual, se conformó una trama de sobornos por el orden de los $1.000 millones, una cifra que se pierde de vista, que involucró pagos a funcionarios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela y que se hizo pública con el arresto de dos empresarios en 2015. Es información que destaca la agencia de noticias Reuters. Ayer trascendía la noticia sobre esta declaración del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Steven Mnuchin decía que Estados Unidos advirtió que Maduro carece de legitimidad para pedir préstamos. Y esto lo decía en el marco de, actividades de cooperación que están tratando de analizar países de la región para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Aseguró que se requieren acciones concretas, este funcionario, para restringir la cantidad de funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo de abusar del sistema financiero internacional. Esto lo dijo en un comunicado el secretario del Tesoro norteamericano después de reunirse con ministros de otros 15 países, incluyendo Alemania, España y Japón, entre otros. Bueno, en tanto eso ocurría en el exterior, en Venezuela, ayer hubo actividad del Congreso Nacional de Juventudes. Los estudiantes llamaron a movilización para lograr un cambio de gobierno en Venezuela. De esto seguramente vamos a hablar con nuestro primer invitado. Y a propósito de lo ocurrido en Cuba, saben ustedes, una nación que tiene gran influencia en nuestro país. El secretario general de la OEA emitía comunicado advirtiendo que el triunfo de la dictadura sobre la libertad no se llama revolución. La sucesión presidencial de la que hemos sido testigos en Cuba es un intento de perpetuación de un régimen autocrático dinástico familiar. Se llama dictadura, subrayó en un comunicado. Nos acompaña vía telefónica el diputado por el estado Zulia, dirigente de Primero Justicia. Ganó las elecciones de la gobernación en esa entidad que desconocieron, por cierto, le dieron golpe de estado porque no quiso juramentarse ante la constituyente comunal. Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por el contacto y gracias por informarnos. Ya escuché todo el reporte de noticias. Pues mucho interés de conocer su opinión, diputado, acerca de estos temas. Justo hoy, 20 de abril, estamos a 30 días de los comicios presidenciales que en teoría se van a celebrar en nuestro país. Y decíamos que la comunidad internacional cierra el cerco, va a insistir en, intentar que haya una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario acerca de este tema. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por el contacto. En efecto, el 20 de mayo está planteado realizar una farsa en Venezuela. Nosotros
siempre hemos dicho que eso no es un proceso electoral. Un proceso electoral es la oportunidad que el pueblo tiene de manifestarse, de votar y de que su voto sea respetado y a través del voto pueda elegir. Lo que se quiere hacer el 20 de mayo es una pantomima organizada por el propio Nicolás Maduro con el objetivo de mantenerse en el poder sabiendo que no cuenta con apoyo popular. Lo que para nosotros es inconcebible es que haya gente de la oposición participando, porque una de las cosas que tenemos que lograr en todo este proceso tan dramático que vive el país es la unidad. Y si en este momento en Venezuela la mayoría de los partidos políticos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, la mayoría de los partidos políticos, pero además también piensan igual la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los empresarios, los trabajadores, las autoridades universitarias, los estudiantes, el chavismo crítico, las organizaciones no gubernamentales. Es decir, es todo un país que está claro en que esto no puede ser concebido como un proceso electoral, sino como una farsa, pero si además la comunidad internacional completa, la mayoría de los países, con 3 o 4 excepciones, consideran que no es posible reconocer un proceso como ese, ¿por qué no todos cerramos filas alrededor de esa concepción y seguimos ejerciendo presión para lograr que haya de verdad un proceso electoral, con un Consejo Nacional Electoral que sea más equilibrado y con lapsos y plazos que permitan que el proceso se pueda dar y que todas las etapas del proceso puedan realizarse con auditoría, con un registro electoral realmente confiable, con la posibilidad de que todos estén inscritos en el registro, los que son jóvenes y no lo han podido hacer, y los que han salido del país y no han podido reubicarse. Es decir, tenemos que lograr definitivamente que este año tengamos un verdadero proceso electoral en Venezuela, y para eso nos requerimos todos unidos. Varios temas, diputado, sobre las elecciones. El candidato Henry Falcón, exgobernador del estado Lara, ha sido francamente duro con la mesa de la unidad. Él, en un mensaje que seguramente usted habrá escuchado, que por cierto está en su cuenta en Twitter de fecha 13 de abril, él recriminaba a aquellos dirigentes de la oposición que están en el exterior, y seguramente se dirigía al diputado Julio Borges, que está al frente de su organización, porque están afuera. Él dice que se exiliaron, que no tienen vergüenza, un poco a propósito de las razones que ha esgrimido la alternativa para no concurrir a los comicios. ¿Qué responde usted a este tipo de argumentos de este dirigente que estuvo en las filas de la oposición, también estuvo en las filas del gobierno? Lo escuchamos. Mira, sin ánimo polémico, yo creo que aquí lo importante es saber que todos tenemos un rol que cumplir en este proceso histórico. Julio Borges, por ejemplo, está haciendo una labor formidable alrededor del mundo para lograr que cada día haya más conciencia con respecto a lo que está pasando en Venezuela y para lograr ejercer mecanismos de presión que permitan que este país pueda encontrar nuevamente la normalidad y podamos lograr un cambio. Quizás él no está siendo tan perseguido por el gobierno porque consciente o inconscientemente está jugando el juego del gobierno. Yo lo que creo es que él tiene que reflexionar, definitivamente, tiene que reflexionar. Si todos los factores que he nombrado en mi intervención anterior estamos claros en que este es un proceso que no tiene nada, absolutamente nada de confiabilidad, si todos estamos claros en lo que se quiere hacer es un mero trámite para mantener a Maduro en el poder sin votos, ¿por qué prestarnos para eso? No tiene mucho sentido. Entonces el argumento que nos utilizan es el argumento de las encuestas, que él tiene 7 puntos por encima de Maduro en las encuestas. Bueno, él tenía 20 puntos por encima de la señora que ganó la gobernación de Lara y después perdió por 20 puntos. Es decir, que hubo una diferencia en las encuestas de lo que decía la encuesta y lo que fuera la realidad, de 40 puntos. ¿Y por qué pasa eso? No porque una encuesta no diga lo que está pasando en un momento determinado, sino porque la encuesta no mide todo el fraude, toda la actitud agresiva de un gobierno que intenta que no haya un verdadero proceso electoral en el país. Entonces, creo que eso tenemos que considerarlo todos y tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque mira, si yo lanzo un bolígrafo de candidato presidencial en contra de Maduro, es indudable que ese bolígrafo gana las encuestas. Eso no tiene ninguna discusión. La discusión que estamos llevando adelante con respecto al sistema electoral, es con respecto a la actitud de un Consejo Nacional Electoral que no tiene ningún interés en hacer que el pueblo sea respetado en su opinión. Es todo un esquema de fraude, un sistema corrompido
que hace que entonces no se refleje la voluntad popular en el proceso electoral. Pasó en las elecciones de gobernador, donde el mismo Francisco Rodríguez, con la firma Torino Capital, y que es, por cierto, asesor de Henry Falcón, él decía que había hecho toda una revisión de un pool de encuestas y de acuerdo a eso vaticinó que la oposición ganaba 18 gobernaciones. ¿Y qué tuvimos de realidad? Que quien ganó las 18 gobernaciones fue el gobierno, porque hicieron todo este esquema de fraude para impedir que la voluntad del pueblo se manifestara. Entonces creo que frente a eso lo que tenemos que hacer es recuperar esa unidad que está casi completamente ganada. La única excepción, indudablemente, es Henry Falcón, además con partidos políticos que reflejan cómo han actuado en los últimos años. El Movimiento al Socialismo ha sido un partido muy cercano al gobierno, y el COPEI que apoya a Henry Falcón es el COPEI decidido por el chavismo, porque el Tribunal Supremo de Justicia es el chavismo, y el chavismo fue el que puso a esa directiva y oficializó a esa directiva de COPEI. Entonces, eso es un reflejo de cómo están las cosas. Tú ves los medios de comunicación vinculados al gobierno que evidentemente que consideran que la oposición es Falcón, con el único objetivo de tratar de hacerle ver al mundo que sí hay una verdadera competencia en Venezuela, lo cual es completamente falso. Yo no creo que hay que ser demasiado inteligente para entender eso. Se lo digo al propio Henry Falcón, que perdió la gobernación de Lara, que dijo además unos días antes que había fraude, que había dificultades, y un día después reconoció el resultado, y que tiene que cambiar de actitud si quiere que de verdad en este país podamos cambiar todos. Ahora, a propósito de lo que va a ocurrir el 20 de mayo, comentábamos con los amigos oyentes que la comunidad internacional parece que ha decidido tomar partido en torno a esta situación, que no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea expresaba otra vez sus dudas sobre la transparencia de este proceso. Las elecciones en Venezuela, dijo ayer, aumentarán la polarización. Además, están preparando para evaluar nuevas sanciones contra funcionarios si esta situación avanza. El secretario del Tesoro norteamericano decía que Nicolás Maduro no tiene legitimidad para pedir préstamos en el exterior. Yo quisiera su comentario acerca de lo que viene, lo que va a ocurrir en el exterior, desde el punto de vista de la comunidad internacional, si esto se concreta el 20 de mayo. Y por otra parte, internamente, ¿cuál es la estrategia de la alternativa? Ayer los estudiantes hablaban de retomar las movilizaciones. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, lamentablemente lo que está pasando en el país es sumamente dañino para todos los venezolanos. Yo lo califico como una tragedia y creo que eso es algo que nosotros tenemos que asumir definitivamente, porque pareciera que en Nicolás Maduro y en quienes lo acompañan, que al final son cómplices de todo esto, no hay ningún tipo de conciencia de que están generando una situación, pero humillante para el pueblo venezolano. El pueblo venezolano la está pasando sumamente mal. Lo que estamos viviendo es realmente inaceptable. Los servicios públicos no sirven para nada. La electricidad se va a cada momento, el transporte público no sirve, bueno, el agua no llega, pero además de eso los problemas de alimentación, los problemas de medicina, los problemas de seguridad, todo es absolutamente un caos impresionante. Y ese caos se produce porque hay un gobierno que no tiene ningún interés en resolver los problemas del país, sino mantenerse en el poder. Desde el momento en que la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición venezolana, el gobierno decidió arreciar en un plan totalitario que ha traído consecuencias nefastas para Venezuela. Un gobierno no puede, bajo ningún concepto, lograr un crédito internacional si no cuenta con el aval del Parlamento. Eso es aquí y en cualquier país del mundo. Entonces, evidentemente, si el Parlamento reconocido a nivel mundial es la Asamblea Nacional y el gobierno ha tratado o ha intentado sustituir a ese Parlamento con una espuria Asamblea Constituyente, ¿quién puede reconocer eso alrededor del mundo? Nadie. Entonces, ¿cómo puede Maduro pretender solicitar un crédito a cualquier institución si no tiene el aval del Parlamento legítimamente constituido? ¿Y a quién le afecta todo eso? Termina afectando al pueblo de Venezuela. Entonces lo que hace Maduro es terminar de afectar a un pueblo que la está pasando mal y que no merece vivir como estamos viviendo los venezolanos. Con respecto a la actividad de ayer, pude pasar un rato porque estuve antes en el estado de Yaracuy, en San Felipe, constituyendo y juramentando el Frente Amplio Venezuela Libre en esa entidad, y el día anterior estuvimos en Maracay también reunidos con la dirigencia política y social. Pero logramos llegar, aunque ya al final
al evento de los jóvenes, e indudablemente que eso nos da mucha energía. Mira, ¿sabes lo difícil que fue para muchos muchachos llegar a ese evento ayer? No es tan sencillo ahora. Antes quizá tú tomabas un bus y listo. Los muchachos del Táchira tuvieron que viajar 18 horas. Por eso tuvieron las previsiones del caso y salieron con más tiempo. ¿Por qué? Porque se consiguieron en el camino trancas, manifestaciones, protestas de la gente por la situación que en el Táchira se está viviendo. Los muchachos de Zulia normalmente podían viajar en 8 horas de Maracaibo a Caracas y tardaron 12 horas en llegar, lo que quiere decir que muchos muchachos de todo el país hicieron un gran esfuerzo para llegar y para decirle al país, aquí estamos, aquí está la juventud. Aunque es cierto que muchos se han ido, muchos también se han quedado y están dando la pelea para rescatar la democracia en Venezuela. Y es necesario que la juventud se active, quizás revisando un poco las estrategias para no tener que ser víctimas de un gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que está dispuesto a matar al que salga a protestar. Nuestros muchachos tienen que preservarse porque ya tuvimos la experiencia de este gobierno que mandó a agredir a los jóvenes que salían a protestar en las actividades del año pasado. Entonces sí creo que tiene que hacerse una revisión del cómo, y creo que además con respecto a lo que me planteabas de la estrategia, veo un proceso de intensificación, no solamente de la formación, de la organización, de la estrategia, de la comunicación del Frente Amplio Venezuela Libre, y bueno, me suscribo completamente a la lucha que estamos librando para que ese movimiento sea la herramienta para lograr la unificación de todo el país y además del apoyo internacional para que podamos tener un cambio en Venezuela. Nuestra estrategia de aquí al 20 de mayo, seguir denunciando que eso es un fraude, que eso no es una elección. ¿Qué hacemos el 20 de mayo? Observación, para lograr revisar cuántas personas realmente van a participar en esa farsa electoral. ¿Y qué hacemos después del 20 de mayo? Seguir ejerciendo mecanismos de presión para que este mismo año tengamos una verdadera elección en Venezuela. Yo creo que con la presión nacional e internacional eso se puede lograr. Mantengo la esperanza de que eso lo podemos lograr. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos. Él, fue electo gobernador del estado de Zulia, sufrió golpe de estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal, y en estas condiciones se ha convocado un proceso presidencial para el próximo 20 de mayo. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica al expresidente de Fedecámaras, Jorge Roy. Él fue asesor de la Mesa de la Unidad Democrática durante los diálogos que fracasaron en República Dominicana. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Falta un mes exactamente para las elecciones presidenciales convocadas en nuestro país de forma precipitada, sin garantías suficientes. Bueno, yo quisiera su reacción, su opinión acerca de lo que va a ocurrir en Venezuela, tomando en cuenta la posición que ha asumido buena parte de la comunidad internacional, advirtiendo que no van a reconocer un proceso en las actuales condiciones. Lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que te tendría que decir es que falta un mes no para unas elecciones, falta un mes para que se concrete un fraude electoral. Si fueran unas elecciones yo creo que el ambiente sería muy diferente. El país está acostumbrado y celebra, como yo también, como casi todos los venezolanos, cuando vienen unas elecciones nos encantaría estar participando, nos gustaría estar muchísimo en un ambiente electoral, cosa que tú no ves absolutamente en las calles. Entonces lo que falta es un mes para que se consume un fraude electoral cantado, donde ya se sabe el resultado, donde ya se sabe lo que va a ocurrir, y evidentemente pues eso es lo que ha hecho que la comunidad internacional y que una gruesa parte de la población y una gruesa parte de la oposición decida no convalidar este proceso que a todas luces se ve como un fraude ya cantado. Ahora, yo tengo que preguntarle acerca de, esta gira que ha iniciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hace algunos días nos tocó comentar con los amigos oyentes que, en palabras del canciller, a Venezuela o al gobierno no le interesaba si la comunidad mundial reconocía los comicios, pero enviaron a Tibisay Lucena a varios países de África y me parece que va a intentar llegar a Europa, donde figura la lista de sancionados, para exponer la transparencia de este proceso que no permite la participación de los principales partidos de la unidad, que tiene a candidatos inhabilitados, detenidos o exiliados, que no reconoce, insistimos, buena parte de la comunidad internacional. Quisiera su comentario. Sí, lo que está planteado ahora es realmente, primero, con la escasa participación que está habiendo de dos candidatos que dicen ser de la oposición, pero que evidentemente no están representando los intereses de la oposición, como son el señor Bertucci y el señor Henry Falcón. Eso, tratan de legitimar un poco el proceso. Para mí, el peor escenario, María Alejandra, sería un 20 de mayo amaneciendo al final de la tarde con Henry Falcón anunciando, que reconoce los resultados, porque muy posiblemente sea el triunfo del señor Maduro, está cantado, y Venezuela otra vez, sumida en una desesperación, en una depresión colectiva, producto de que con unas elecciones no tuvo ningún proceso, porque repito, no hay elecciones. Para mí el mejor escenario sería, que recapacitando los dos candidatos que le dan un cierto barniz de legitimación a este proceso, decidieran que, como no se han cumplido las garantías electorales, decidieran renunciar unas semanas antes, unos días antes del proceso electoral. La gira de Tibisay Lucena busca una legitimidad que no va a encontrar, primero porque quien precisamente deslegitima el proceso es la figura de Tibisay Lucena. Su rostro, su cara, su actitud, sus posiciones son las que precisamente ha sido uno de los piedras de tranca para que este proceso se vea legítimo. Fue uno de los puntos de discusión fundamentales en la República Dominicana que no se pudo obtener, el tener un CNE que fuera mucho más equitativo, que fuera igualitario, que represente los intereses de la población venezolana, y eso no se logró. Yo creo que esa gira, más allá de un paseo y de un viaje tratando de conquistar algunos países amigos, que evidentemente ya se sabe que se plegarán, no va a tener ningún resultado práctico a la hora de los países serios que saben muy bien lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque en el marco de la Cumbre de las Américas, el Grupo de Lima, 16 países, incluyendo los Estados Unidos, advertían que si el gobierno venezolano llevaba a cabo estas elecciones sin las garantías necesarias, es decir, un proceso libre, justo, transparente, ellos ratificaban que estos comicios carecen de toda legitimidad y credibilidad. Probablemente si llegan a celebrarse las elecciones, si ocurre lo que usted ha planteado, que el gobierno trata de entronizarse en el poder, de perpetuarse en el poder, tendremos una comunidad internacional que no le va a dar legitimidad. Quisiera su opinión, su reacción ante estos posibles escenarios. Sí, lo que tú estás planteando, y no solamente el Grupo de Lima, ¿no? Son cada día más países que se han expresado claramente de que no ven esto como un proceso de elecciones. Todos los venezolanos, María Alejandra, quisiéramos tener un proceso de elecciones. Si esto fuera un proceso electoral limpio, con unas condiciones básicas, vamos a estar claros, ningún gobierno va a ceder todas las posiciones y dar todas las condiciones perfectas para un proceso electoral. Un gobierno que se ha revelado como tiránico, cuya única percepción es mantenerse en el poder, evidentemente que nunca vamos a tener unas condiciones ideales. La gente se pregunta, no vamos a hacer Finlandia para hacer unas elecciones. Oye, pero que por lo menos hubiéramos logrado un mínimo de condiciones que nos permitiera que los venezolanos pudieran votar con una cierta ventaja para que eso ocurriera. Eso no fue así. Ese fue el tema fundamental en la República Dominicana. Estuvimos a punto de lograr un acuerdo que medianamente nos permitiera a los venezolanos competir equitativamente, pero no se logró. Entonces, al no lograrse, no veo ningún sentido en que alguien insista en mantenerse en este proceso electoral. La posición tanto de Henry Falcón, mucho menos la de Bertucci, que no tiene nada que perder, evidentemente, porque es un desconocido políticamente, son posiciones mucho más personales, mucho más que representan el que evidentemente tenga un reconocimiento para ellos como candidato, que una posición de una comunidad y de un país que quiera tener unas elecciones libres. Entonces, yo creo que ¿cuáles son las consecuencias que no te reconozcan? Tú tendrás un presidente, pero un presidente que es ilegítimo, un presidente que todas sus gestiones de ayuda internacional, de colocación de bonos, de posiciones de giras internacionales no va a ser reconocida por los países serios del mundo. Lo reconoce Cuba, Siria y África y algunos países que evidentemente tienen negocio con Venezuela, pero eso es bastante fuerte para todos los venezolanos que somos al final del camino los que vamos a seguir padeciendo el que aquí no entren las ayudas internacionales, la ayuda humanitaria, los fondos para poder reactivar el país. En fin, creo que es un panorama muy complejo que se le presenta tanto al señor Maduro como, por supuesto, a todos los venezolanos. Finalmente, yo le preguntaría a nuestro invitado, a Jorge Roy, porque ustedes, como asesores de la Mesa de la Unidad, llegaban a la conclusión, y creo que tuvimos la oportunidad de conversarlo, de que el actual gobierno no tenía la más mínima intención de permitir un proceso de transición a la democracia en nuestro país. Situación que fue ratificada por Delcy Rodríguez desde la Constituyente Comunal, advirtiendo que ellos no iban a entregar jamás el poder político. Yo quisiera su reacción, y por otra parte, ¿cuál tendría que ser, en su opinión, la posición de la alternativa ante una situación de esa naturaleza? Tú lo acabas de señalar. Para mí hay dos procesos que dan un giro a la tuerca sobre la posición tiránica que tiene el gobierno nacional. Primero, esas declaraciones de Delcy Rodríguez, que evidentemente, uno podría no prestarle atención porque una cosa es la retórica, pero la verdad es que dicho en el contexto que estás, de que tú no vas a entregar el poder político, entonces estás clarísima que tú estás haciendo procesos, evidentemente, simplemente para que haya un fraude y no entregar el poder político. La segunda es un poco lo que ocurrió con Andrés Velázquez. María Alejandra, hasta el suceso de Andrés Velázquez, uno tenía la posibilidad de que con las actas en la mano uno pudiera demostrar el triunfo. Y entonces con las actas, y tú hacías tu testigo de mesa y cuidabas las mesas, podías presentar que tú habías ganado. Con Andrés Velázquez se rompe ese paradigma, que era un paradigma esencial para tener un proceso limpio. Tú presentas las actas y a pesar de las actas te las sustituyen y no te reconocen un triunfo. Aquí están las cosas cantadas. Es evidentemente que si eso sucedió para unas elecciones en Estado Bolívar, imagínense lo que va a suceder para unas elecciones donde se entrega el poder completo.
Entonces no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, eso está cantado. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia de la oposición a mi juicio? Bueno, seguir deslegitimando este gobierno, seguir deslegitimando esta posición, seguir deslegitimando este proceso y esperar que tanto la presión de la comunidad internacional como las condiciones económicas, que son cada día peores, porque la hiperinflación, bueno, pues se lleva por delante a cualquier gobierno que no haga los cambios necesarios. Oye, haga una reacción, que hagan unas demostraciones de fuerza para que el señor Maduro tenga que rectificar su programa económico, o reconocer, o renunciar, o dimitir, o hacer algo para que este país se le abran los canales democráticos. Lo que sí creo que no debemos hacer es convalidar este fraude participando, y eso es una posición muy personal. Yo no estoy llamando a nadie a la abstención, yo no estoy llamando a nadie que haga, cada quien que haga con su conciencia. Personalmente yo no pienso votar, soy un convencido demócrata que he votado en todas las elecciones, porque precisamente creo que esto no es votar, esto es simplemente convalidar un fraude electoral. Gracias a Jorge Roy por atendernos, acompañarnos. Gracias, María Alejandra. Fue presidente de Fedecámaras, además asesor de la Mesa de la Unidad en estos diálogos de República Dominicana que fracasaron, que tenían la intención de acordar garantías para este proceso electoral. Fue imposible y bueno, el gobierno procedió a convocar lo más rápido estos comicios cuya fecha fue fijada para el próximo 20 de mayo, que no va a contar con, cierto, la observación de Naciones Unidas, tampoco de la Unión Europea. Esta primera organización era un punto fundamental de uno de los candidatos, de Henry Falcón, para concurrir. Al final, bueno, no le ha importado y va a continuar, ha dicho él, hasta el final. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ver para creer. Cuando uno de los 12 apóstoles de Cristo le dijo a Santo Tomás que Jesús volvería entre los muertos, no lo creyó. En las palabras del Evangelio según San Juan, Tomás llegó a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. ¿Te reconociste en la frase? Cuidado con lo que dices a diario. Si vas a creer en el resultado cuando lo veas, te estás programando para el fracaso. ¿Por qué? Si dudas abiertamente sobre la materialización de una idea, no inviertes los esfuerzos necesarios para el éxito, e incluso se puede sentir esa extraña felicidad del "te lo dije". Escucha estos ejemplos. Vas a una entrevista de trabajo y estás pensando que no es a ti a quien van a contratar. Te esfuerzas en reconstruir una relación inestable mientras estás pensando que es un desperdicio de tiempo. En cualquiera de estas situaciones estás invirtiendo solo la mitad de los esfuerzos necesarios al éxito del proyecto. Es hora de meterse en cuerpo y alma en los proyectos que queremos. Si bien no es una garantía de éxito de todos tus esfuerzos, con seguridad aumentará su probabilidad y el disfrute de tu vida. Solemos tener mucha fe para las cosas que nos limitan y poca para las cosas que nos ayudan a crecer. Cambiamos la balanza. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos. Estamos a 20 de abril y falta exactamente un mes para los comicios presidenciales en nuestro país. Nuestro invitado anterior, Jorge Roy, decía que estamos a un mes de un gran fraude electoral. Le preguntamos a nuestra siguiente invitada si comparte su opinión. Se trata de Zobeida Mejías. Ella fue rectora del Consejo Nacional Electoral, es dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días a los radioescuchas. Bueno, en relación a la convocatoria por parte del Gobierno Nacional para el 20 de mayo, una elección, cargo de elección popular presidente de la República, estamos conteste la extemporaneidad por lo anticipada pues de la convocatoria, por cuanto todos los ciudadanos tenemos que tener bien claro que el periodo constitucional del cargo presidente culmina el 10 de enero del año 2019. Es decir, que se realizó una convocatoria que adolece de todas las formalidades, incluso para la majestad del cargo que se va a elegir. Una convocatoria que no va sola, que va acompañada también de diputados a los consejos legislativos, es decir, de cada entidad. Es cierto que el gobierno nacional debe, en mi opinión, brindar una esperanza al mundo y a los venezolanos, en el sentido de que para poder resolver la grave crisis política y económica que están sufriendo todos los venezolanos, sobre todo la falta de alimentos y la materia de salud, porque por supuesto que tenemos crisis humanitaria desde ese punto de vista, tendría de verdad que empezar por respetar lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en la Constitución y en las leyes que rigen la materia. Un proceso electoral requiere de varias fases que requieren su tiempo y que tienen que ser realizadas previas antes de estar al frente de la máquina de votación. Veo como vocero, el propio gobierno, habla del sistema más seguro del mundo. El problema no es estar frente a la máquina, el problema es que una fase electoral, un proceso requiere de un registro electoral que incluya a la mayoría de los ciudadanos que están en condiciones de ejercer el ejercicio del derecho al sufragio, que tienen ese derecho constitucional. El poder electoral debe de garantizar la participación y el rol protagónico en lo político que tienen los ciudadanos y que está establecido
en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, el caso de registro electoral, no hubo jornadas especiales para nuevos inscritos y actualización de datos, ni siquiera información en los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales, donde se violó el derecho de información y, por supuesto, al violarse el derecho de información que está contenido en nuestro artículo 21 de la Constitución Nacional, eso tiene una consecuencia que incide en el derecho de la participación oportuna. El caso de registro electoral no lo puede despachar de un día para otro, un registro preliminar, una revisión de ese registro. El caso de los venezolanos en el extranjero, la única condición que exige la Constitución para ser elector, de acuerdo al artículo 64, es ser mayor de 18 años de edad, estar inscrito en el registro electoral, para poder estar inscrito y no estar inhabilitado políticamente ni civilmente. Y por eso ese órgano se llevó a poder precisamente para garantizarle la participación a los ciudadanos, y una de las tareas que tiene el CNE es que, y está en la Constitución, es llegar que automáticamente incluso aquellos ciudadanos de 18 años de edad ya están incorporados. Esta convocatoria adolece de ese principio de seguridad. En ese sentido, tenemos un registro que solamente no llegan ni 200.000 los ciudadanos que están en el extranjero para ejercer el derecho a sufragio en una elección nacional. Esta convocatoria creo que va a tener 2 registros, porque en las presidenciales únicamente votan los venezolanos, y en las de Consejo Legislativo está incorporada la data de los extranjeros que tienen más de 18 años residenciados en el país y que están inscritos en el registro electoral y que pueden votar en las elecciones de diputados a los consejos legislativos. Estamos hablando en este proceso en relación al tema de una campaña electoral. Un presidente candidato que tiene que recorrer 1.136 parroquias, 335 municipios, 23 estados, el distrito capital. Bueno, la verdad que recorrerlo en 15 días o llevar estos días para el 20 de mayo, es una cosa de la cuesta arriba cuando tú estás compitiendo contra un abuso de poder de los usos de los bienes del Estado. Ve los programas de televisión en los canales del Estado, cómo se viola sistemáticamente las leyes que rigen la materia. No se pueden utilizar bienes del Estado para promocionar candidaturas, ni incluso para promocionar organizaciones políticas. El rol de la Fuerza Armada en el artículo 328, ellos tienen el derecho al sufragio, mas no son militantes de partido político alguno. Eso está prohibido por la Constitución y no le hace bien al país el que se vean programas con funcionarios del estamento o integrantes del estamento militar haciendo acto de presencia frente a un acto político que lo dirige uno de los voceros o uno de los dirigentes del partido del gobierno. Nosotros sí queremos ir a elecciones, con que dé el tiempo, que se cumplan las fases de una manera transparente y que los ciudadanos nos podamos organizar. El caso de los organismos subalternos. María Alejandra, los organismos subalternos son los integrantes de las juntas regionales, juntas parroquiales, juntas municipales y los miembros de mesa. Si bien es cierto que hay un sorteo aleatorio que se realizó, el localizar a esos miembros de mesa es muy difícil porque se toma una data del registro en su totalidad. Es verdad que la publican en la página web, pero imagínate, decía los ciudadanos que se metan en la página a ver si ya salieron sorteados para ser miembros de mesa, cuando es obligación del Consejo Nacional. Preguntarle a Sobella Mejía, y perdón que le interrumpa, porque entre otras cosas, el gobierno ha dicho recientemente, en voz del canciller, que a ellos no les interesa, si la comunidad mundial reconoce las elecciones, pero han enviado a Tibisay y Lucena a varios países de África, intentará llegar a Europa, donde figura en la lista de sancionados, para explicar, la legitimidad de estas
elecciones. Yo quisiera su comentario al respecto, porque estamos hablando de unos comicios que, como ha dicho el Grupo de Lima y otros países en el mundo, no va a permitir la participación de los principales partidos de oposición, de sus candidatos que están inhabilitados, presos o en el exilio, tampoco la participación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Quisiera su reacción en torno a este tema. La Unión Europea, sin ir más lejos, ayer advertía que no se cumplen las mínimas condiciones para un proceso justo y transparente en nuestro país. ¿La escuchamos? Bueno, totalmente de acuerdo, María Alejandra. Precisamente lo que estoy analizando son principios técnicos y que están en la Constitución. Los organismos subalternos, la independencia de estos organismos, la no posibilidad de tener unos miembros allí. Esa es la parte técnica para organizarse a un periodo, para una elección presidencial, donde tú tienes más o menos un lapso de 6 meses para poder realizar un proceso y te retrotrae más de 100 actividades que van ante la fase de un proceso electoral. 20 días continuos. La verdad que es bien cuesta arriba plantear el principio de independencia, de igualdad, de transparencia. El hecho de que se hayan incluso invalidado las organizaciones políticas cuando la Constitución establece el derecho que tienen las organizaciones políticas de elegir en elecciones internas los candidatos que van a los cargos de elección popular. Ese cronograma no estableció ese lapso, sino una convocatoria, o lo tomas o lo dejas, y no pasó más nada, y había que tomarlo o había que dejarlo. El tema de la invalidación de los partidos políticos, porque la Constitución está vigente, la ley orgánica, la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones está vigente, que la única forma que pasa un proceso de invalidación es porque no participen en 2 elecciones nacionales, y ya todas las organizaciones políticas que fueron a validar y validaron están vigentes legalmente. Entonces fueron invalidadas, por un capricho de un político, no por un proceso de manera jurídica, sino política. El caso de las invalidaciones, los presos políticos, y yo no sé cómo va a explicarles la vocera del CNE en el mundo que una elección que lleva un proceso, que pueden verlo por internet, fase que se tienen que cumplir en un periodo de 6 meses, porque tienes que tener un registro 3 meses antes de un proceso electoral, porque allí saca la data, saca los cuadernos de votación, las máquinas, el derecho de información a los ciudadanos, el derecho de los ciudadanos que este año cumplen 18 años de edad de estar inscritos en el proceso electoral. Y cómo le va a explicar al mundo que hay que realizar la elección el 20 de mayo, cuando el periodo constitucional culmina el 10 de enero del año 2019. Entonces, es una realidad. Nosotros sí queremos que se modifique ese programa, que se convoque a toda la sociedad, que se abra el registro electoral, que se inscriban los ciudadanos que tienen derecho a participar, porque es un derecho, y eso es lo que tiene que garantizar el poder electoral y el gobierno. Si queremos resolver la crisis con todos los ciudadanos, se hace necesario hacer un esfuerzo político por el bien del país. Y si tienen buena fe de resolverlo, lo tienen que resolver consultándoles a todos por igual, en condiciones de igualdad y de respeto. La gente me dice, pero es que en régimen no te van a dar todas las garantías. Es que yo no estoy pidiendo, no es garantía, que se cumpla un mínimo de procedimiento, que se cumpla lo que está establecido en la Constitución. Nosotros no podemos tener complejo en defender y en solicitar que las leyes tienen que cumplirse. Tenemos que recuperar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, y eso hay que insistirlo, no puede dar pena ni complejo. Yo soy una gran defensora de la participación y queremos participar, porque la única vía que los demócratas conocemos para resolver la grave crisis que tiene el país, es una salida pacífica, democrática, electoral y libre. Y hablando de votos libres, María Alejandra, no se pueden permitir puntos rojos afuera de los centros de votación. Esos puntos rojos no son puntos de información, son puntos de coacción, solicitándole a la gente el carnet de la patria, so pena de que si no se presentan en esos barrios, en esas comunidades, en las zonas foráneas que hay más control sobre el ciudadano por razones de zona, por razones de lejanía, los obligan, los constriñen y amenazan. Y tú escuchas a los voceros cuando dicen, entre cielo y tierra no hay nada oculto, pero el Consejo Nacional tiene una obligación, garantizar la participación, tiene el derecho de informar oportunamente. Creo que nuestra invitada ha dado en el clavo, es decir, el tema de la buena fe. Cuando una de las principales dirigentes del gobierno, que está al frente de la Constituyente Comunal, nos dice que ellos no van a entregar el poder jamás,
en nuestro país, bueno, está claro que no tienen la más mínima intención de celebrar elecciones transparentes, justas y libres para que se ponga en riesgo, su permanencia en el poder. Soraya Mejías, gracias por atendernos, acompañarnos, fue rectora del Consejo Nacional Electoral. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, nos dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela.